queridísimos visitantes, televidentes, a su programa Signos Vitales. Un solo propósito en el programa y es responder a sus búsquedas e inquietudes de las cosas eternas o trascendentales o sobrenaturales. Y el tema de hoy es tomado de uno de los escritores más respetados en lo que es teología que uno puede conocer mientras vive. Es el cuestionador fundamentalista y radical Saulo de Tarso, que después se convierte, porque encontró en su búsqueda respuestas muy profundas, y se convierte en el paladín de la fe y el predicador a los gentiles, el apóstol Pablo. Yo pienso que si podemos hacer un top 10 de las cabezas más brillantes, de las mentalidades más profundas y de los pensadores más influyentes, sin duda alguna, en los primeros lugares encontraríamos al apóstol Pablo, sin lugar a dudas. ¿Qué pasa? Que en un mundo tan secularizado, nosotros le damos el crédito a los pensadores de otro tipo de orientación o de otro tipo de teoría. Pero la verdad para usted, amigo buscador, yo le recomiendo las cartas paulinas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿quién puede negar la profundidad teológica de la carta del apóstol Pablo a los romanos, que es como la explicación del Evangelio a los gentiles? ¿Quién puede negar la trascendental importancia de la epístola a los hebreos, que se atribuye también a Pablo, donde se explica claramente el misterio de Jesús para los que tienen mentalidad hebrea, como lo dice su título de la epístola? ¿Quién puede negar la profundidad de Efesios, de Filipenses, de Colosenses, las revelaciones de Tesalonicenses, las cartas casi que personales a sus discípulos amados como Timoteo? Yo le recomiendo, amable buscador, que en estas epístolas paulinas, con la autoridad de este apóstol para los gentiles, desentrañemos esos interrogantes preciosos acerca de Dios, Jesús y la eternidad, porque usted es como yo, un buscador. Yo encontré ya respuestas en Jesús, en Dios, en su palabra, y usted puede ir de la mano del apóstol Pablo y encontrará también esas respuestas a esas grandes interrogantes, a esas grandes inquietudes que todos tenemos. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar de lo fundamental, el fundamentalismo bueno, el fundamento de mi creencia, la base de mi convicción, la seguridad de mi piso, el punto de apoyo que algún sabio griego pedía con una palanca para mover el mundo, para mover su incredulidad. Y está en el libro de los Efesios, una carta que Pablo le escribe a unos creyentes en la ciudad de Éfeso. De allí su nombre de la carta del apóstol a los Efesios, el gentilicio de los nacidos en Éfeso. Y en el capítulo 2, verso 19, dice que Dios derribó algún tipo de diferencia que pueda existir entre los hebreos como un pueblo escogido y los gentiles o no hebreos como un pueblo elegido. Hizo de los dos un solo pueblo
Y esto es fundamental para comprender por qué los hebreos aún no aceptan a Jesús y por qué los cristianos debemos comprender el velo que aún tienen en sus ojos los hebreos. Pero mire qué dice el verso 19. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de una misma familia de creyentes que es de Dios. Y nos exhorta: edifiquémonos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo en ese fundamento la piedra principal, la piedra angular, Jesucristo mismo. Aquí está el fundamento que nos está hablando el extraordinario apóstol Pablo. Es un fundamento que tiene una piedra angular, la piedra donde descansa toda la construcción de ese edificio es Jesús, Jesucristo mismo. No hay religión que salve si el fundamento no es Jesucristo. No hay otro Salvador aparte de la obra sacrificial de Jesús en la cruz. Si usted como hebreo o como gentil quiere llegar, accesar a esas verdades trascendentales, eternas y salvadoras, tiene, y no hay otro, tiene que ir al fundamento que está puesto y es Jesús. De allí el énfasis de conocerlo, de estudiarlo, de creerle, de amarlo y sobre todo de obedecerle. Edifiquémonos pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, no tengamos en un segundo nivel la enseñanza apostólica, Pablo es apóstol, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o la profecía, todo lo que dijeron los profetas mesiánicos acerca del Jesús, del Jesucristo que vendría, como lo máximo de la revelación y el conocimiento de Dios, lo máximo. Edifiquémonos pues sobre el fundamento de esos apóstoles, lea las cartas paulinas, lea los evangelios, lea la doctrina apostólica, léase el Apocalipsis y léase a los profetas y no desprecie la Torá, las instrucciones de Dios en el Antiguo Testamento, pero tenga como principal piedra angular donde descansa todo su andamiaje doctrinal, estructural y su fe, Jesucristo. No una iglesia, no un pastor, no una unción, no una visión, no un milagro, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en quien nosotros también somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto es el no va más. ¿Cómo pudiera hacer yo una síntesis de esa profundidad de estos 3 versos de la carta a los Efesios? Miren, amables televidentes y buscadores, dicho en una forma muy sencilla, el principal objetivo o propósito de la vida es conocer a Dios. Respeto si usted tiene otro, pero está equivocado. Es conocer a Dios. ¿Cuál Dios? Al único Dios verdadero. ¿Quién lo revela? El fundamento de los apóstoles, los profetas, pero la piedra principal es Jesús. Allí está revelada la verdad del único Dios en Jesús. ¿Y qué debo hacer al conocerlo? Pues hombre, disfrutar, crecer y edificarme en el conocimiento hasta el punto culminante. ¿Cuál es el punto más extraordinario o la meta que usted y yo debemos lograr? Que Dios viva en nosotros. Esa es la gran búsqueda en toda la historia bíblica. Dios en el Antiguo Testamento visitaba al pueblo y se volvía. Dios en el Antiguo Testamento hablaba a través de un profeta
daba su mensaje y se iba. En la historia del Antiguo Testamento, Dios venía de visita. En el Nuevo Testamento nos visitó en persona. Jesús es Dios en medio de nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero se tuvo que ir porque murió, resucitó y se fue. Y después de Pentecostés, ya ni nos visita como en el Antiguo Testamento, ni está entre nosotros como Jesús en el Nuevo Testamento, sino que quiere morar en nosotros por el Espíritu Santo después de Pentecostés. Ese es el más grande logro. Esto es fundamental, esto es fundamentalismo del bueno, no del otro que es el malo, el islámico, fanático. Este es el fundamentalismo. Conocer a Dios es conocer a Jesús enseñado por los apóstoles y los profetas, siendo el principal en ese fundamento Jesús y su bendita palabra y el Evangelio, y esperar que Dios haga morada por su Espíritu Santo en nuestras vidas, como dice el verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El más grande de los logros es creer en Jesús, que murió, resucitó y envió su Espíritu Santo, o sea, Jesús resucitado, para hacer de mí un templo, un tabernáculo, donde Él vive dentro de cada uno de los que hemos creído en Él. Esta es la piedra fundamental. Esta es la base de la doctrina y la fe. Esta es, yo diría, la meta de la gran búsqueda. ¿Cuál? Que si Dios es real, si Dios existe, debo conocerlo y que Él venga y haga en mí su morada, su presencia y su permanencia. Fundamentalismo del bueno. No hay aparte de Jesús absolutamente nadie que te pueda a ti y a mí perdonar pecados, hacerte hijo de Dios, asegurarte la vida eterna y hacer de tu vida y tu corazón un templo donde Él mora, morada de Dios en el Espíritu.